Hoy preparo para ti esta deliciosa tarta de arroz. Hola mi gente, hoy te traigo directamente desde las regiones de la Emilia-Romagna y la Toscana italiana esta deliciosa torta de riso o tarta de arroz. Se hace con 4 o 5 ingredientes que seguro tienes por casa, admite muchísimas variaciones y está buenísima. Además, es perfecta para todos aquellos que no pueden tomar gluten porque no contiene harina de trigo. Pruébala y cuéntame qué te parece. Queda súper cremosita, buenísima. Vamos al lío. Y comenzamos, como no puede ser de otra forma, con los ingredientes. Aquí los tienes, como ves son muy poquitos. Puedes anotarlos ahora parando el vídeo o también los puedes ver en la descripción. Y comenzamos este sencillísimo postre como si estuviéramos haciendo un arroz con leche. Vamos a poner a hervir 1,2 litros de leche y yo le he añadido la ralladura de una mandarina, pero puedes añadirle si quieres corteza de limón o de naranja y después retirársela. También le he añadido la pulpa de una vaina de vainilla o también puedes utilizar canela en rama, lo que más te guste. Y ahora, de 200 gramos de azúcar que lleva la receta, vamos a poner solamente una cucharada y ponemos todo a hervir. El fuego, ya sabes, a medio potencia para que no caliente demasiado y no se nos pegue. Una vez que rompe a hervir, es el momento de añadir el arroz. Vamos a utilizar 200 gramos de un arroz de grano redondo, tipo bomba o arbóreo, y lo vertemos sobre la leche. Y lo vamos a cocinar con un poquito de sal también, que va a ayudar a potenciar mucho el sabor. Y bueno, esta parte de la receta no tiene mucho misterio. Imagino que habrás hecho muchas veces arroz con leche. Acuérdate de remover de vez en cuando para que no se te pegue. Y lo vas a cocinar hasta que esté perfectamente cocido, que quede bien cremosito. Unos 20 minutos o así lo he tenido yo, depende mucho de la variedad del arroz que estés utilizando. Fíjate cómo la leche la va absorbiendo ya el arroz y te va quedando cada vez más cremoso. Mira, ¿ves? Han pasado 20 minutos y yo ya lo voy a retirar del fuego, está perfectamente cocido. Ahora vamos a dejar que enfríe completamente. Es necesario que esté frío para añadir el resto de los ingredientes. Y por otro lado vamos a tomar 4 huevos, mejor si están a temperatura ambiente, y el resto de los 200 gramos de azúcar. Los vamos a montar un poco, que se disuelva bien el azúcar y que los huevos adquieran volumen, porque así luego nos va a dar un pudding mucho más cremosito. Ya está perfecto. Y ahora lo mezclamos todo. El arroz ya está frío. Lo movemos un poquito para que quede todo bien distribuido. Y ahora le vamos a añadir 100 gramos de almendra molida. Y por último le vamos a añadir 50 mililitros de licor. Yo le voy a añadir amaretto como es tradición, pero puedes añadir cualquier otro licor que te guste. Por cierto, hay quien le gusta añadir uvas pasas metidas en el licor, las dejas macerando una horita y se la añades también y queda muy rico. Y este es el molde que vamos a utilizar para hacer nuestra tarta. Mide 20 centímetros de diámetro y lo voy a forrar con un papel. Mira, con un cuadrado de papel de hornear vas doblando y vas haciendo pliegues como si estuviéramos haciendo una guirnalda de esas que hacíamos de pequeño de papel y te va a servir para forrar el molde de una forma muy cómoda. Fíjate. Ya lo tenemos plegado y ahora buscamos el centro y cortamos con una tijera. Y así te ahorras el tener que calcar el molde, ir recortando un círculo perfecto. Fíjate qué fácil se hace. ¿Ves? Ya tenemos el fondo. Y yo le pongo siempre un poquito de spray desmoldante o un poquito de aceite de girasol, simplemente para que se pegue el papel. Ponemos el fondo y unas tiras para los laterales. Y ya tenemos nuestro molde forrado. Ahora añadimos la mezcla de nuestra tarta de arroz. Este postre tradicional italiano es fantástico porque, como has visto, es súper sencillo de hacer y además es ideal para personas que son celíacas o que tienen algún problema con el gluten.
porque no lo contiene, así que puede tomarlo todo el mundo. Y créeme que está buenísimo. Ahora nos lo llevamos a hornear a 180 grados con el horno precalentado durante 50-60 minutos, depende del horno. A mitad de horneado yo lo he tapado con papel de aluminio para que no se dorara demasiado. Y fíjate qué bonito sale. Ahora vamos a dejarlo que se enfríe completamente antes de desmoldarlo. Se ha cocido perfectamente. Y bueno, una vez que esté frío, a mí me gusta ponerle un papelito encima para darle la vuelta para que así no se estropee o no se quede pegado al plato. Y ahora le ponemos encima un platito para darle la vuelta. Le quitamos el papelito del fondo. Y ahora utilizamos otro plato en el que ya lo vamos a presentar. Y le volvemos a dar la vuelta. Ahora sí, le quitamos el papelito del lateral. Y ya tenemos hecha nuestra torta de iriso. Esta tarta gana muchísimo con el paso de las horas. Así que yo te recomiendo que la tapes y la dejes encima de la encimera a temperatura ambiente. Yo la hago por la noche para tomarla al día siguiente. Y al día siguiente pues está lista para tomar y desprende un aroma a almendritas y a amaretto y a vainilla que es una locura. Vamos a probarla a ver qué tal. Es súper tierna y no queda nada seca. Y bueno, es una opción diferente a lo que solemos tomar o al típico bizcocho que hacemos en casa y como ves es igual de sencillo. Y nada más, ya solamente me queda animarte a que la prepares en casa, que me cuentes qué te parece y ya sabes, si quieres que siga subiendo cosas tan bonitas y tan ricas como esta, porfa, suscríbete a mi canal. ¡Un besote!